en las tierras agrestes de Galaad, entre valles y montañas que han sido testigos del paso del tiempo y de la historia de un pueblo, comienza mi relato. Nací en Tisbe, una pequeña ciudad de Galaad, no como un príncipe ni como un heredero de grandes riquezas, sino como hijo de la tierra, bajo cielos que presagiaban cambios y retos inminentes para Israel. Desde mi niñez, fui criado en las tradiciones de nuestros padres, aprendiendo sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En mi corazón siempre ardía una llama, un deseo inextinguible de conocer más, de entender mejor a este Dios que había realizado maravillas y había guiado a su pueblo a través de desiertos y mares. En las noches, bajo el manto estrellado, me sumergía en pensamientos profundos, reflexionando sobre las obras del Creador, sintiendo una conexión profunda y personal con Él. La primera vez que escuché su voz fue un momento que marcó mi vida para siempre. No fue con estruendo ni con señales espectaculares, sino como un murmullo en mi corazón, una certeza que crecía con cada amanecer. Elías me llamó, resonando en mi ser. Tienes una misión. A pesar de mi juventud e inexperiencia, sabía que este llamado era algo que no podía ignorar. Era un camino marcado por la fe y la obediencia, un sendero que cambiaría no solo mi vida, sino también el curso de la historia de mi pueblo. Israel, en aquel tiempo, se encontraba sumergido en un periodo de gran turbulencia. El rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel, había llevado al pueblo a la adoración de Baal, un dios pagano. Esta idolatría era una afrenta directa al Dios verdadero, una desviación peligrosa del camino que Él había trazado para su pueblo. Mi corazón se angustiaba al ver cómo la fe verdadera era abandonada, cómo los altares de Jehová eran derribados y reemplazados por ídolos sin vida. Con el peso de esta misión sobre mis hombros, me dirigí hacia el reino de Israel, hacia el corazón mismo de la apostasía. Al presentarme ante Acab, sentí la seriedad de mi propósito. Juro por el nombre del Señor, el Dios de Israel a quien sirvo, declaré con una voz fortalecida por la convicción divina, que en los próximos años no habrá rocío ni lluvia, excepto por mi palabra. Esta proclamación no era solo un anuncio de juicio, sino también un desafío a la falsedad de Baal, considerado dios de la fertilidad y de las lluvias. Tras pronunciar estas palabras, sabía que mi vida estaría en peligro. Pero el Señor, que me había llamado a esta misión, también me proveyó un refugio. Me orientó a esconderme junto al arroyo de Kerit, al este del Jordán. En aquel lugar solitario, rodeado de la naturaleza que Dios había creado, encontré un santuario. Cada día, los cuervos, enviados por el Señor, me traían pan y carne, y bebía del agua fresca del arroyo. A pesar de estar aislado del mundo, nunca estuve solo. La presencia de Dios era mi constante compañía, enseñándome que en la dependencia total está la verdadera fuerza. Tras mi desafiante confrontación con Acab y el anuncio de la sequía que caería sobre Israel, sabía que mi vida corría peligro. Pero el Señor, quien me había llamado a esta difícil misión, ya tenía preparado un lugar de refugio para mí. Apártate de aquí y vuélvete hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Fueron las instrucciones de Dios. El arroyo de Kerit, un lugar remoto y aislado al este del Jordán, se convirtió en mi santuario en medio de la amenaza. Era un rincón de naturaleza, un retiro lejos del tumulto y el conflicto que me rodeaba. Allí, en la soledad de Kerit, me encontré cara a cara con mi dependencia total en Dios. El arroyo me proporcionaba agua en un tiempo de sequía, y los cuervos, enviados por el Señor, me traían pan y carne cada mañana y cada tarde. Esta provisión milagrosa era un recordatorio diario de la fidelidad y el cuidado de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. En Kerit aprendí lecciones de humildad y confianza. Cada día era una lección en la fe. Cada comida que los cuervos traían era un milagro que reforzaba mi confianza en la providencia de Dios. En la tranquilidad de ese lugar, mi relación con Dios se profundizó. Las largas horas de soledad se convirtieron en tiempos de oración y meditación, donde la voz de Dios se hacía más clara y mi propósito más firme. Sin embargo, la estancia en Kerit no estuvo exenta de desafíos. A medida que pasaban los días,
El arroyo, mi fuente de vida en aquel lugar desolado, comenzó a secarse. Era una prueba tangible de la realidad de la sequía que yo había anunciado. En esos momentos de incertidumbre, cuando el murmullo del agua se desvanecía, mi fe fue puesta a prueba. ¿Qué haría ahora? ¿Había sido abandonado por Dios? Pero en mi inquietud, la voz del Señor volvió a hablarme, guiándome hacia mi próximo destino, Sarepta de Sidón. Aunque el arroyo de Kerit se había secado, la fuente de mi misión y propósito seguía fluyendo con fuerza. El Señor estaba cerrando un capítulo en Kerit, pero estaba abriendo otro en Sarepta, donde me esperaban nuevas lecciones y milagros. El capítulo de Kerit en mi vida fue una temporada de preparación esencial. En el silencio y la soledad, lejos del estrépito del mundo, aprendí a escuchar la voz suave y delicada de Dios. Aprendí que la verdadera fortaleza no se encuentra en la autosuficiencia, sino en la completa dependencia de Dios. Kerit se convirtió en un símbolo de mi viaje con Dios. Un camino a veces solitario, pero siempre guiado por su mano y provisto por su amor infinito. Guiado por la voz del Señor, dejé atrás Kerit y me dirigí hacia Sarepta de Sidón, un lugar fuera de los confines de Israel. Allí, en una tierra extranjera, Dios había preparado para mí un encuentro que probaría mi fe y revelaría aún más de su poder y misericordia. Al llegar a Sarepta, encontré a una viuda recogiendo leña. La sequía y el hambre habían llegado también a esta tierra, y la desolación se reflejaba en los ojos de sus habitantes. Me acerqué a ella y le pedí un poco de agua. Mientras se alejaba para traerla, la llamé y le pedí un bocado de pan. Su respuesta reveló la profundidad de su desesperación. No tenía más que un puñado de harina y un poco de aceite, lo justo para preparar una última comida para ella y su hijo antes de morir. En ese momento, enfrentado a la miseria y la falta de esperanza de esta mujer, sentí el peso de mi misión como nunca antes. Con la autoridad que Dios me había dado, le dije: «No temas, haz como has dicho, pero hazme a mí primero un pequeño panecillo y tráemelo, y después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». A pesar de la lógica que dictaba lo contrario, la viuda hizo como le pedí, y así ocurrió el milagro. Ni la harina ni el aceite se acabaron. Día tras día, en medio de la hambruna, la tinaja y la vasija proveían lo necesario para nosotros. Este milagro, en una casa humilde de Sarepta, se convirtió en un signo de la provisión y el cuidado de Dios, no solo para un profeta de Israel, sino también para una viuda y su hijo en tierra extranjera. Pero la historia en Sarepta no terminó ahí. El hijo de la viuda cayó enfermo y murió, sumiendo a su madre en una desesperación aún más profunda. En su dolor, me cuestionó: ¿había venido yo para traer a la memoria su pecado y causar la muerte de su hijo? Llevé al niño a mi cuarto y clamé a Dios. 3 veces extendí mi cuerpo sobre el del niño, suplicando al Señor que devolviera su vida. Y Dios, en su infinita misericordia, escuchó mi voz. El niño revivió y lo entregué vivo a su madre. Este milagro en Sarepta fue un poderoso testimonio del alcance de Dios, de su amor y poder más allá de las fronteras de Israel. Me enseñó que la gracia de Dios no conoce límites y que su compasión se extiende a todos los corazones que claman a Él. En Sarepta, en la casa de una viuda, Dios obró maravillas que fortalecieron mi fe y prepararon el camino para los desafíos que aún estaban por venir. Tras los acontecimientos en Sarepta, el Señor me llevó de vuelta a Israel, donde me esperaba una de las pruebas más significativas de mi ministerio. Era el tiempo de confrontar la idolatría en el corazón de Israel y de revelar la verdadera majestad de Dios. El Monte Carmelo sería el escenario de este enfrentamiento decisivo, una cumbre que se alzaba desafiante bajo el cielo azul, testigo de la lucha entre la verdad y la mentira. Al llegar al Carmelo, reuní al pueblo de Israel y a los 450 profetas de Baal. Frente a la multitud reunida, lancé un desafío. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre 2 opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, pero si Baal, id en pos de él. Pero el pueblo no respondió palabra. Entonces propuse una prueba, que los profetas de Baal y yo preparáramos cada uno un sacrificio,
pero sin encender fuego. El Dios que respondiera con fuego desde el cielo. Él sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal aceptaron el desafío. Gritaron, danzaron y se afligieron, clamando a Baal desde la mañana hasta el mediodía, pero no hubo voz ni respuesta. Llegado mi turno, reparé el altar de Jehová que había sido derribado. Tomé 12 piedras, según el número de las tribus de Israel, y construí el altar en el nombre de Jehová. Coloqué la madera, preparé el sacrificio y ordené que se llenara de agua una y otra vez, hasta que el altar y la zanja alrededor estuvieran empapados. Entonces, en la hora del sacrificio de la tarde, me acerqué al altar y oré: Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. En ese momento, el fuego de Jehová cayó del cielo, consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras y el polvo, y secando el agua de la zanja. El pueblo, al verlo, cayó sobre sus rostros y exclamó: Jehová, Él es Dios. Jehová, Él es Dios. El milagro en el Monte Carmelo fue más que una demostración de poder. Fue un llamado al arrepentimiento y a la vuelta al verdadero culto de Jehová. Ordené que se apresaran los profetas de Baal, y no escaparon. Y aunque en aquel día se ganó una gran victoria para Jehová, la batalla contra la idolatría y el olvido de Dios en Israel estaba lejos de terminar. Este evento en el Carmelo se grabó en mi corazón como un momento de victoria y afirmación de la fe. Pero también fue un recordatorio de la constante lucha contra la oscuridad espiritual que puede envolver a un pueblo. Me enseñó que, aunque los milagros pueden guiar a la gente hacia la verdad, el verdadero cambio de corazón requiere más que signos y maravillas. Requiere un encuentro personal y transformador con el Dios vivo. Después del maravilloso evento en el Monte Carmelo, mientras la lluvia finalmente comenzaba a caer, marcando el fin de la larga sequía física, me di cuenta de que mi labor no había terminado, aunque había logrado un gran triunfo en nombre de Jehová. La amenaza de Jezabel y la persistente idolatría en Israel significaban que mi camino como profeta aún tendría muchos desafíos. En ese momento de triunfo y reflexión, me refugié en la presencia de Dios, sabiendo que Él era mi guía y fortaleza. Aunque había enfrentado a los profetas de Baal y había presenciado el poder de Dios de una manera increíble, sentía una carga por mi pueblo, un anhelo profundo de que abrieran sus corazones a la verdadera adoración y se apartaran de sus ídolos. El Monte Carmelo se convirtió en un símbolo de la lucha entre la fe y la duda, entre Dios y los ídolos. Fue un testimonio de que, cuando Dios actúa, nada puede permanecer igual. Pero también me recordó que la obra de un profeta no es solo proclamar juicios y realizar milagros, sino también guiar a las personas hacia un entendimiento más profundo y una relación más íntima con su Creador. La verdadera victoria no se encontraba solo en el fuego que descendía del cielo, sino en los corazones que se volvían de nuevo a Jehová. Tras la victoria en el Monte Carmelo y la manifestación del poder de Dios, me vi una vez más enfrentando la furia y las amenazas de Jezabel. Su ira contra mí no conocía límites, y su deseo de venganza me empujó a huir por mi vida. Agotado en cuerpo y espíritu, encontré refugio bajo un enebro en el desierto, donde la desesperación me invadió. Allí, en mi debilidad, clamé a Dios para que me quitara la vida, pero en lugar de la muerte, recibí el cuidado y la providencia de Dios. Un ángel me despertó y me proveyó de pan y agua, fortaleciéndome para el viaje que tenía por delante. Esta intervención divina me llevó a emprender un camino hacia el monte Horeb, un lugar de encuentro y revelación con Dios. En Horeb me refugié en una cueva, buscando el sentido de mi misión y las respuestas a mis luchas. Allí, en la soledad de la montaña, experimenté una de las revelaciones más profundas de Dios. No fue en el poderoso viento que quebraba las montañas, ni en el terremoto, ni en el fuego donde encontré a Dios, sino en un suave y delicado susurro. Ese susurro, calmado y sereno, era la voz de Dios hablándome, recordándome que su presencia no siempre se manifiesta en la grandiosidad, sino a menudo en la quietud y la simplicidad. En esa cueva en Horeb, Dios renovó mi misión y mi propósito. Me hizo entender que, a pesar de los desafíos y las adversidades, no estaba solo.
Dios me reveló que aún había en Israel 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Esta revelación fue un bálsamo para mi alma cansada, un recordatorio de que, incluso en medio de la apostasía generalizada, Dios preservaba un remanente fiel. En la tranquilidad de Horeb, comprendí que mi labor como profeta no era solo enfrentar la idolatría y proclamar el juicio de Dios, sino también ser un instrumento de su presencia tranquila y constante. Aprendí que la verdadera comunión con Dios a menudo se encuentra en la quietud, en el retiro de las distracciones del mundo, donde su voz suave y apacible puede ser escuchada con claridad. Este encuentro en Horeb marcó un punto de inflexión en mi ministerio. Me fortaleció y me preparó para las tareas que aún tenía por delante. Con una nueva comprensión de la naturaleza de Dios y de su manera de obrar, salí de la cueva, listo para continuar con la misión que me había sido encomendada. El susurro de Dios en Horeb fue una lección poderosa sobre la omnipresencia y la sutileza de Dios. Me enseñó que, incluso en los momentos de mayor desesperación y soledad, Dios está presente, hablándonos y guiándonos de maneras a menudo inesperadas. Esta experiencia en Horeb me recordó que la obra de Dios en este mundo a menudo se realiza en silencio, en el corazón de aquellos que buscan su rostro en la soledad y la reflexión. En cada paso de mi camino, aprendí a buscar esa voz suave y apacible, sabiendo que en ella encontraría la guía y el consuelo que necesitaba. Mi jornada como profeta de Dios había sido un camino de montañas y valles, de triunfos espectaculares y de momentos de profunda desolación. Pero a medida que mi historia se acercaba a su fin, comprendí que mi legado no sería solo las hazañas y los milagros que había realizado, sino el impacto duradero de mi fe y obediencia en las generaciones futuras. Llegó el tiempo en que mi servicio en esta tierra estaba a punto de concluir de una manera extraordinaria. No experimentaría la muerte como los demás. En lugar de ello, Dios tenía preparado para mí un final diferente. Junto a mi fiel sucesor, Eliseo, caminé por última vez en la tierra de Israel. Mientras cruzábamos el río Jordán, dividido por nuestras capas rodantes, supe que cada paso era un eco de la fidelidad de Dios. Fue un final apropiado para una vida vivida en la constante presencia de lo sobrenatural, un testimonio de que Dios es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o entender. Mi partida de este mundo no fue un final, sino una transición a una nueva dimensión de existencia con Dios. Dejé atrás a Eliseo, quien llevó mi manto y con él una doble porción de mi espíritu. A través de él, mi ministerio continuó, y las obras que Dios realizó a través de mí encontraron nueva expresión en la vida de mi sucesor. Mi historia, la historia de Elías, es una de fe inquebrantable, de valentía ante la adversidad y de profunda dependencia en Dios. Es una historia que habla de la constante lucha contra la falsedad y la idolatría, pero también de la inmensurable gracia y misericordia de Dios. En mi vida, Dios demostró su poder y su amor de maneras inolvidables, mostrando que no hay situación que esté más allá de su control o fuera de su cuidado. A través de los siglos, mi legado ha continuado inspirando a profetas, líderes y creyentes. Mi vida es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de Dios puede brillar a través de aquellos que se atreven a confiar en Él. Mi historia es una invitación a cada creyente a buscar esa misma intimidad con Dios, a escuchar su suave susurro y a responder con fe y obediencia. Que mi vida, con sus altibajos, sus victorias y sus luchas, sea un testimonio de la fidelidad de Dios y un recordatorio de que Él siempre está trabajando en y a través de nosotros para cumplir sus propósitos divinos. Que mi vida, con sus altibajos, sus victorias y sus luchas, sea un testimonio de la fidelidad de Dios y un recordatorio de que Él siempre está trabajando en y a través de nosotros para cumplir sus propósitos divinos. En cada era y en cada corazón, el espíritu de Elías puede despertar, llamando a una vida de compromiso apasionado y de confianza absoluta en el Dios que nos llama, nos equipa y nos guía en cada paso del camino. Mi historia es también un llamado a la reflexión y a la acción. En un mundo donde los ídolos modernos y las falsas verdades siguen atrayendo corazones, la necesidad de voces proféticas, de hombres y mujeres que se atrevan a defender la verdad y la justicia de Dios,
es más crucial que nunca. Mi vida demuestra que un solo individuo, empoderado y guiado por Dios, puede marcar una diferencia significativa. A medida que me alejaba en aquel carro de fuego, miré hacia atrás no solo en una vida vivida, sino en una historia que continuaría mucho más allá de mi presencia física en la tierra. Mi partida fue un momento de transición, no solo para mí, sino también para Eliseo y para todos los que habían sido tocados por mi ministerio. Era un recordatorio de que el trabajo de Dios no depende de una sola persona, sino que se extiende a través de generaciones, cada una llevando la antorcha de la fe y la verdad un poco más lejos. En los años que siguieron, mi historia y las lecciones que encerraba se convirtieron en parte del tejido de la fe de Israel. Mi enfrentamiento con los profetas de Baal, mi huida y encuentro con Dios en Horeb, y mi ascensión al cielo se narraron una y otra vez, recordando a cada oyente que el Dios de Israel es un Dios vivo, activo y poderoso. Mi legado, sin embargo, no se limita a los relatos del pasado. Resuena en el presente y se proyecta hacia el futuro. En momentos de desafío y decisión, en tiempos de duda y desesperación, la historia de Elías sirve como un faro, iluminando el camino de regreso a Dios, recordándonos que nunca estamos solos, que nuestro Dios es un Dios de milagros, y que el llamado a seguirle es un llamado a una aventura de fe sin igual. Así, mi historia concluye, pero su eco perdura. Mi vida, con todas sus victorias y desafíos, es un testimonio del amor inquebrantable de Dios, un recordatorio de que Él busca incansablemente a aquellos que se han perdido, y fortalece a aquellos que lo buscan. En cada era, en cada corazón dispuesto, el espíritu de Elías puede despertar, desafiándonos a vivir vidas de fe audaz, compromiso apasionado y obediencia inquebrantable. Que mi historia inspire a cada uno a buscar esa conexión profunda con Dios, a escuchar su voz en el silencio y en el ruido, y a responder con un corazón dispuesto y un espíritu valiente. Se despide de ustedes Elías Tisbita, el profeta del fuego. Que Dios los bendiga.